opinión, porque ha sido extensa la conversación con Santiago Nieto, pero creo que importante por lo que él empezó a construir desde que era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Creo que nos da luz en ciertas esquinas oscuras sobre lo que estamos viendo. Al menos es importante escuchar su punto de vista por claridad, pues, en muchos aspectos de lo que nos está ocurriendo, estamos viendo, Jaime. Sí, a mí lo que me queda claro después de escuchar a Santiago Nieto es que uno de los graves problemas que tiene el aparato judicial es su politización. El aparato de justicia ha, ha politizado y sigue politizando muchos casos. Y la prueba del algodón es justamente el caso muy específico de Eduardo Medina Mora. Hoy el presidente de la República ofreció por primera vez la versión que llevó a Eduardo Medina Mora a retirarse como magistrado de la Suprema Corte. Según la versión que ofrece el presidente, es que Eduardo Medina Mora, acompañado del presidente de la Suprema Corte, en ese momento Arturo Saldívar, se entrevistan con el presidente y les dicen que una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera desvela que Eduardo Medina Mora ha sido beneficiario de transacciones, de transferencias a sus cuentas bancarias millonarias. Y a mí lo que me extraña es que Eduardo Medina Mora, cuya familia sigue gozando de un enorme poder en el aparato judicial, en el aparato académico, la UNAM, todo este rollo, me extraña mucho que se haya ido de rositas, es decir, que se le haya permitido hacer mutis sin ofrecer ninguna explicación de por qué dejaba el cargo. Una de las teorías es porque Eduardo Medina Mora era un hombre clave de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto le debía muchos favores a Eduardo Medina Mora, pero también Eduardo Medina Mora fue hombre clave de Felipe Calderón. Entonces, este personaje, Eduardo Medina Mora, que lo hemos visto que está más calladito y escondido porque él sabe bien que si se pone, si se pone los reflectores sobre él, pues muchas preguntas tendrá que contestar, ¿no? ¿De dónde sacó esas transferencias? ¿Por qué se enriqueció de esta manera? ¿Por qué permitió cuando regresó a México que su esposa, que estaba enferma de cáncer, desafortunadamente murió la señora, siguiera trabajando en la plantilla, en la nómina de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el consulado? Cuando yo recuerdo que se produjo esa decisión, se justificó y hasta cierta manera se comprendió esta decisión de poner a la esposa de Medina Mora en la nómina de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Consulado de México en Washington, esgrimiendo que el seguro médico que paga Relaciones Exteriores le permitiría a ella seguir recibiendo atención médica en Estados Unidos. Si para esas alturas Medina Mora ya se había enriquecido, como ya se publicó y se dio a conocer, ¿por qué entonces tuvo que seguir recurriendo a las arcas del Estado para que el Estado le pagara el tratamiento a su mujer? En fin, son tantas las preguntas que rodean a Eduardo Medina Mora, un hombre que mientras fue embajador de México en Estados Unidos, yo recuerdo de las múltiples reuniones que teníamos con él ahí en su oficina en la embajada. Él decía, por ejemplo, que vivía de forma muy frugal, ¿eh? Que él cada vez que llegaban las cuentas de sus tarjetas, les pagaba inmediatamente porque él había sido víctima de esta, ¿te acuerdas de la famosa crisis en México? Que de repente mucha gente quedó endeudada, quedaba colgada de la brocha. Eso decía que le había pasado a Medina Mora. Pero yo me pregunto, este hombre que se presentaba a sí mismo como un leal servidor del aparato mexicano, que hasta la fecha sigue negando su participación o conocimiento alguno en el operativo de Rápido y Furioso, que se fue así, que se fue de puntillas como ministro después de entrevistarse con el presidente, después de que había una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera,
¿Por qué no hemos vuelto a saber de esa investigación? El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que se fuera en silencio, decidió como un último favor a Enrique Peña Nieto que Eduardo Medina Mora se escondiera, se retirara del mundo de la política y del aparato judicial a cambio de que salvaguardara lo quizá mal habido, no estoy diciendo que haya sido bien mal habido, lo que quizá podría haber sido y que seguramente es un enriquecimiento inexplicable, son de estas cosas que, insisto, que las ha traído a colación de una manera u otra Santiago Nieto, porque para confirmar lo que ya sabemos todos, que el aparato de justicia, que ahora exige ser una suerte de ínsula barataria, una suerte de entidad autónoma es el feudo del aparato judicial, pero este aparato judicial que reclama tener su propio feudo, de tiro por vuelta, politiza la justicia e interviene en la política. Entonces, yo creo que mientras los magistrados y la señora Norma Piña meta la mano en procesos sospechosos con descongelamiento de cuentas que benefician a aliados políticos, con absoluciones que benefician a personas que formaron parte del antiguo régimen. Francamente, la gente ya está harta de esta práctica de la justicia y Claro. lo que ocurre, como suele ocurrir, es que el aparato de justicia ahora se declara víctima del ataque constante del presidente de la República desde la mañanera. Hoy se sabe que la unidad de inteligencia cibernética de la Guardia Nacional está haciendo un peinado, un rastreo para encontrar quiénes han amenazado a Norma Piña en las cuentas, a través de las cuentas de Twitter. Ahí sí, la justicia, las leyes, las instituciones tienen que trabajar para salvaguardar a estas personas que con la mano en la cintura liberan a malandros, a corruptos. Eso es lo que en lo personal a mí me pudre, me indigna, como estoy seguro que ocurre con muchos mexicanos, querido Vicente.